Muy buenos días, le damos a toda la comunidad que nos está escuchando en esta mañana aquí en nuestra preciosa ciudad de Dallas. También le damos la bienvenida a todas las ciudades circunvecinas a nuestra ciudad que nos escuchan a través de esta radioemisora. Y les decimos bienvenidos a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Hermano, qué privilegio nos concede el Señor de poder despertar un nuevo día, de poder buscar su misericordia, pero sobre todas las cosas de poder continuar instruyéndonos, educándonos a través de la palabra. Yo creo que la palabra educándonos nos da la idea de por lo cual el Señor dio su palabra. El Señor lo dijo claramente que Él no había venido a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y a través de su palabra podemos descubrir cuál es la intención que Él tiene al habernos dado un precioso libro donde podemos ser instruidos y ser liberados de todas las cosas que nos encadenan, de todas las cosas que nos preocupan, de todas las cosas que nos atemorizan. Y en este día vamos a continuar con la porción de Kadoshim. Kadoshim, que quiere decir simplemente al inicio de Levítico 19, quiere decir me seréis santos. Yo creo que ya eso todo lo tenemos en mente, pero en este día yo quiero regresar al versículo 16, porque un programa anterior me enfoqué en la mayoría de los mandamientos que el Señor da en Levítico 19, pero estaba yo pensando hacer un programa especial solamente donde pudiéramos hablar de Levítico 19, 16. Vamos a volver a sintonizarnos con lo que es la palabra ser santo. Hermano, hay un problema dentro de las iglesias, hay un problema muchas veces dentro de nuestra vida que repercute desde el principio de la creación hasta el final de la creación. Y ese problema está totalmente relacionado con la manera en la como nosotros hablamos. Cuando nosotros llegamos a Levítico 19, versículo 16, la palabra del Señor simplemente nos da en un resumen, una regla que a veces no lo tomamos seriamente. Y la palabra nos dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Es un versículo bastante sencillo, pero es un versículo, hermano, que resalta a través de los evangelios y continúa a través de todo el Nuevo Testamento. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Pero hay algo que me llamó la atención en este versículo, es cómo el Señor relaciona atentar contra la vida de alguien y lo relaciona precisamente con el chisme, lo relaciona precisamente con nuestra boca, con nuestra lengua. Cuando nosotros nos profundizamos en la palabra del Señor, esta porción se ha desarrollado más fuertemente dentro del judaísmo y aún de ese solo versículo surgen varias reglas. Dentro del judaísmo lo conocen como Lashon Hara, que quiere decir la lengua maldita. Y los rabinos han puesto una serie de leyes acerca de nuestra boca, por así decirlo. Ellos sugieren que jamás deberíamos de hablar de una persona negativamente cuando esta persona no esté presente. O también a veces ellos lo relacionan que jamás deberíamos de callar algo si podemos dar testimonio de que hemos visto visualmente un acontecimiento, una situación. Entonces hay una serie de reglas que quizás no voy a poder entrar a todas, pero quiero decirte algo. Tú, si te interesa esto, Lashon Hara es un tema que ha abierto, ha inspirado a muchos escritores a estar escribiendo libros y libros acerca de esto, porque para serte honesto, hermano, es un problema muy serio dentro de nuestras congregaciones. Es un problema que muchas de las veces no alcanzamos a medir las consecuencias, ¿no?
A veces somos demasiado comunicativos, a veces damos la lengua suelta y podemos darnos cuenta que nosotros mismos nos hacemos daño, que a veces tratando de prevenir o de informar a otros, nosotros mismos nos estamos hundiendo, estamos poniendo lazos, ligaduras sobre nuestras vidas que yo creo que el Eterno no desea que estén en ninguno de sus hijos. Vamos a empezar a estudiar la palabra y quiero iniciar con el libro de Proverbio, capítulo 18, versículo 20 y 22, leyendo de la versión Reina Valera 1960. Dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Ahí está. La primera ligadura nos dice el libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría, que de todo lo que nosotros decimos es de lo que nosotros consumimos. De todo lo que nosotros consumimos se sacia nuestro vientre. Y nos da a entender que nuestra lengua, nuestro hablar, tiene la capacidad de mantenerlos ligados, atados a situaciones que no tenemos que, si sabemos mantener nuestra boca amarrada, ligada. Dice el versículo 21, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aquí hay algo que tenemos que remarcar. Así también como Levítico capítulo 19, versículo 16, enlaza el chisme con la vida del prójimo, también el proverbio, si tú te das cuenta, Proverbio 18, 19, al versículo 21, en el 21 explícitamente dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Muchas de las veces no se necesita una arma para poder hacerle daño a alguien, simplemente se necesita levantarle a alguna persona un falso, a hablar negativamente de una persona para poder dañar no tan solo su reputación, pero aún dañar toda su vida entera, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo el proverbio, vuelve una vez más a atar, vuelve una vez más a amarrar, que la lengua es tan peligrosa que debemos de tener mucho cuidado, porque hay veces que si no sabemos sujetarnos, si no sabemos disciplinarla, entonces todo ese fruto que produce nuestro exceso de comunicación podría repercutir sobre nuestra vida. Yo creo que cuando llegamos a Mateo capítulo 7 del versículo 1 al 3, Yeshua está prácticamente diciendo lo mismo. Jesús nos advierte y nos dice específicamente en el capítulo 7, dice: no juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Yo creo que Jesús nos está afirmando una vez más en Mateo capítulo 7, en el inicio inmediatamente, lo importante que es la Torá, lo importante que es ese mandamiento de no hablar negativamente de nadie, de simplemente observar, escuchar y mantenernos callados. Hermano, el Señor está en control de cada situación, de cada área de nuestras vidas, como también está en control de la vida de cada una de las personas. Y hay veces que nosotros dentro de la iglesia, pues a veces hay temas que los tomamos a la ligera, hay cosas que se nos hace fácil, hay costumbres que traemos de cuando éramos inconversos y las queremos venir a traer dentro de la iglesia pensando que dentro de la iglesia las cosas funcionan igual que como funcionan en el mundo, y no es verdad, hermano. Realmente dentro de la iglesia tenemos reglas, tenemos que tener ese tipo de educación, ese tipo de instrucción, y tenemos que estar debajo de la unción del Espíritu Santo para poder controlar ese miembro que, como dice Santiago en su palabra, no es el más pequeño quizás entre todos los miembros de nuestro cuerpo, pero es el más peligroso. Y Yeshua nos da este regalo en Mateo capítulo 7, donde nos advierte que cada vez que nosotros abrimos juicio contra alguien,
nos estamos juzgando a nosotros mismos, que cada vez que nosotros medimos a alguien o clasificamos a alguien o etiquetamos a alguien, nos estamos etiquetando a nosotros mismos, nos estamos midiendo, y que eso es retroactivo, que eso se nos regresará a nuestras propias vidas. Y es algo que tenemos que tener nosotros en consideración, porque, hermano, acabamos de celebrar Pesa, el tiempo de la liberación del pueblo de Israel, el tiempo en el cual celebramos nuestra salvación a través del sacrificio de Jesús. Y pues sería muy triste, hermano, que nosotros pretendiéramos creer que estamos totalmente libres cuando todavía tenemos cosas que el Eterno tiene que seguir liberando, seguir desatando en nuestras vidas, ¿no? Tan importante es esto de Lashon Hara, que traducido al español significa la lengua maldita. Y yo sé que es bastante fuerte ese término, pero así se conoce dentro de lo que es el judaísmo, dentro de lo que es la iglesia mesiánica, que cuando una persona excede la manera en la cómo comunica, y especialmente cuando se enfoca solamente en lo negativo, pues se dice aún que su lengua ha sido o está maldita. Y el libro de Santiago, capítulo 3, explícitamente, este apóstol nos da una introducción en su libro, en su tercer capítulo, donde habla específicamente de la lengua. Y da una advertencia y hace una diferencia entre lo que son los maestros, los pastores, los líderes de las iglesias y lo que son las ovejas. Y él inicia primeramente responsabilizando a los que están en la jerarquía de maestros y les advierte de esta forma, leyendo de Santiago, capítulo 3, versículo 1, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Yo creo que Santiago nos está diciendo, hermano, a una oveja se le está instruyendo. Quizás el castigo para una oveja sería mayor que para un maestro. Por eso él advierte que antes de aceptar el ministerio, antes de entrar al ministerio o ya cuando estamos en él, que tenemos que tener mucho cuidado, porque él nos advierte que nosotros que estamos compartiendo la palabra somos los que quizás recibiremos mayor condenación, porque estamos en pleno conocimiento de la palabra y aún a veces estamos actuando o estamos hablando a la ligera. Entonces esa advertencia que nos da Santiago nos la da primeramente a nosotros, a los líderes, a los pastores. Y después de esto continúa en el versículo 2 y dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que pues aquí todos somos agresores, todos de una manera o de otra hemos ofendido, hemos lastimado a otros miembros de la iglesia, aún miembros de nuestra familia, ¿no? Y dice que pues todos tenemos esa tendencia, pero también él se regocija, también él remarca que si alguna persona puede refrenar su lengua, pues que ese varón es varón perfecto, porque si puede refrenar el miembro más sutil y más dañino de todo su cuerpo, entonces puede refrenar todo su cuerpo, está en completo uso de sus facultades espirituales, mentales y físicas, y eso lo pone en la clasificación del varón perfecto. El versículo 3 dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y así dirigimos todo el cuerpo del caballo. Versículo 4 dice: mirad también, aunque las grandes naves llevadas por impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna las quiere llevar, dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Preciosa advertencia, ¿no? Usa las naves, los barcos que son guiados por un solo timón, por un solo
volante, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Y por debajo del agua ese timón va dándole dirección a la nave. Él también nos explica que también esa lengua, que aunque es pequeña, es la que va dando dirección a nuestra vida. Y advierte, ¿no?, que tenemos que tomar ese control sobre de ella, así como el timón toma control sobre las naves. Y remarca, dice que ese pequeño miembro de nuestro cuerpo tiene la capacidad de encender grandes bosques con un pequeño fuego, con la menor palabra negativa que salga de nuestra boca, con el menor chisme, así como dice Levítico capítulo 19, versículo 16, donde la versión Reina Valera lo traduce como chisme para que nosotros lo podamos entender de una forma más comprensible. La lengua viene a producir fuego y enciende bosques con una sola pequeña llamarada, con una pequeña chispa. Yo creo que todos los que vivimos en los Estados Unidos, pues los últimos años hemos visto cómo se encienden los bosques en California, y cuando las investigaciones se realizan, pues se piensa que solamente se inició a través de una pequeña fogata, y son cientos de acres de arboleras que se queman simplemente por una pequeña fogata. Eso es lo que nos está diciendo el libro de Santiago en el capítulo 3. Así que cuando nosotros traducimos en la Reina Valera la palabra chisme, yo creo que se queda corto, hermano, porque cuando nosotros nos regresamos a los originales, los originales son más rígidos, son más estrictos, son más claros. Entonces ahí podemos darnos cuenta que la Lashon Hara, una lengua maldita, es algo que tenemos que tomar mucho en serio. Es ahí donde nosotros siempre estamos diciéndole a la gente: regresemos a los originales, regresemos a los principios que son más entendibles que cualquier otra traducción. Continúo, estoy leyendo el libro de Santiago en el capítulo 3, y en el versículo 6 dice: y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y aquí está el mensaje. El mensaje dice: hermanos míos, esto no debe de ser así. Repito, el mismo Santiago, el apóstol, dice: hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? No, dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid puede producir higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Esos versículos que acabo de dar son unos entre bastantes que a través de toda la palabra relacionan la manera en la como nosotros hablamos. Lashon Hara, a todos aquellos que están dentro de la congregación mesiánica, es algo que debemos de poner nuestro enfoque, debemos de tenerle más cuidado. Y yo te podría decir algo. El libro de Santiago es claro y dice que ningún hombre puede dominar este miembro de su lengua. Y realmente, por nuestra propia fuerza, jamás podríamos dominar este pequeño miembro de nuestro cuerpo que es la lengua. Pero cuando nosotros empezamos a escuchar, número uno, cómo la palabra nos previene de la enorme responsabilidad que tenemos de domar nuestra propia lengua, también podemos de la misma forma
pedir ayuda a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, para que nosotros podamos entrar en control de nuestra lengua. Es la única opción que nosotros tenemos para poder domar ese instrumento dentro de nuestro cuerpo. Y hermano, yo te puedo decir una cosa, en 33 años que tengo de ministerio, yo creo que la lengua es el miembro que más destruye las congregaciones, que más destruye iglesias, porque tenemos miembros dentro de nuestras congregaciones que no se saben sujetar, que no entienden que la palabra está para prevenirnos, que tenemos que ser liberados, que tenemos que aprender a domar ese pequeño miembro de nuestro cuerpo. Tenemos que aprender a bendecir y a no maldecir. Tenemos que aprender a no ser tan comunicativos. Tenemos que aprender a ver las cosas y en vez de seguirlas comunicando, tenemos que frenarnos y tenemos que empezar a orar por esa gente para que el Señor le bendiga, para que el Señor le ayude a entrar en razón. Hermano, pues se nos está acabando el tiempo. Es un mensaje bastante corto. Yo me podría quedar aquí horas y horas, porque aún hace algunos meses un hermano me regaló un libro que se llama así precisamente, ¿no? Lashon Hara, y tiene toda una historia y relata cómo hay o ha habido acontecimientos dentro de la humanidad que se han iniciado precisamente a través de una mala interpretación, a través de una mala comunicación, a través de una mentira, a través de un chisme. Hermano, yo creo que nuestro mensaje es claro y yo creo que muchas de las veces pues no es fácil hablar de lo que no se habla, y pues yo quiero que tú te quedes con esto en este día y que tú le digas: Señor, pues yo realmente necesito sujetarme, necesito aprender a frenar mi lengua, y he entendido a través de este mensaje lo peligrosa que es, y he descubierto que la única manera de ser libre de mi propia lengua, de mi propia maldad, es a través de tu Espíritu Santo, porque no quiero seguir levantando los frutos de lo que siembro. Yo creo que podemos romper con ese ciclo que a veces abrimos en nuestra vida y a veces no sabemos ni por qué nos pasan las cosas que nos pasan, porque estamos ciegos, porque no entendemos la palabra. Hermano, que el Señor te bendiga. Se me acabó el tiempo, te podría seguir hablando por horas, pero déjame decirte, mi teléfono es el 214-212-7676. Hermano, y como siempre te digo, estamos aquí para ayudar, estamos aquí para bendecir, estamos aquí para liberarte, estamos aquí para orar por ti. 214-212-7676. Que el Eterno te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Amen.